hora. Bueno, este día se esperaba que fuera votado el proyecto de autopréstamo de fondos previsionales en el Congreso. Sin embargo, será votado mañana, luego que el gobierno le diera discusión inmediata a la iniciativa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué pasó? Kevin Felgueras con todos los detalles nos explica desde el Congreso. Kevin, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, todo cambió en unos 15 o 20 minutos. Se esperaba la votación del autopréstamo para esta jornada, sin embargo la tabla de la Cámara de Diputadas y Diputados fue modificada. ¿Por qué? Porque se coloca primero los proyectos que cuentan con urgencia que viene colocada desde la moneda, desde el Ejecutivo, y por lo tanto el autopréstamo de fondos previsionales que se iba a votar hoy quedó en un cuarto punto de la tabla de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sucedió que en este transcurso de la mañana y antes de iniciarse la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pudimos conversar con representantes del Ejecutivo, y antes incluso que se diera cuenta en la sala, esto ya ocurrió hace 15 minutos, pero antes que se diera cuenta pudimos tener el dato concreto que el gobierno colocaría discusión inmediata, que es la máxima de las urgencias, a este proyecto de autopréstamo. ¿Qué es lo que cambia con esto? Que este proyecto podría haber sido visto durante esta misma jornada si es que hubiese existido acuerdo de restringir un poco las palabras. Esto no ha ocurrido y por lo tanto queda en primer punto de la tabla de la Cámara de Diputadas y Diputados para mañana, pero además con este gesto político, este hito político, que el gobierno da discusión inmediata, la máxima de las urgencias, a un proyecto que buscan sea rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Se requiere de 4/7, o sea, al menos 89 votos favorables para que esta iniciativa sea aprobada en general y vuelva a la Comisión de Constitución. Recordemos, esa instancia parlamentaria ya rechazó en una primer trámite constitucional en general este proyecto de ley y envía con informe negativo a la sala esta iniciativa. Habló hace solo minutos el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, a quien los mismos periodistas le tuvimos que contar que el gobierno había decidido colocar discusión inmediata, y estas fueron sus reacciones, contando efectivamente que mañana se va a votar esta iniciativa en la sala de la Cámara, donde el gobierno, insistimos, espera sea rechazada por los y las parlamentarias. Revisamos las palabras del presidente de la Cámara. El cuarto y el quinto retiro ya fueron rechazados. Y en este marco económico de inflación que está dañando el bolsillo de los chilenos, es muy difícil imaginar que el Congreso va a aprobar esto como ley. Es muy difícil. Si llegara a pasar la Cámara, imaginemos eso, lo que no va a pasar en ningún caso va a ser el Senado. Entonces, no vendamos una ilusión, a la gente no le va a llegar su plata. No mintamos, por favor no mintamos, eso es lo único que yo pido. Bueno, parte de este debate entonces, podemos decirlo, el autopréstamo no se va a votar durante esta jornada, pero se va a votar mañana con la decisión política del gobierno de colocarle la máxima de las urgencias, es decir, apurar su tramitación legislativa, acelerar esta votación, que sea en la jornada de mañana, decidiendo de esa manera además proponerle a la ciudadanía que la Cámara de Diputadas y Diputados defina el futuro de esta iniciativa. Recordemos, si mañana no logra los 89 votos o más en la sala de la corporación, los 4/7, esta iniciativa se rechaza en general. En general, se rechaza esta idea de legislar una moción parlamentaria y por lo tanto no existe un mecanismo de insistencia. Solamente existe la posibilidad de volver a discutir esta misma idea en un año más, en 365 días más. Uno de los autores de la iniciativa es el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, quien conversó con nuestro compañero Poiroto Escobedo hace un rato. Escuchamos sus palabras. O sea, me parece súper bien que el gobierno le dé suma urgencia a este proyecto, porque nosotros creemos que hay que llegar con la ayuda directa a la gente hoy día, y aquí lo que se está votando es la idea de legislar. Por ende, el proyecto se puede mejorar y nosotros así lo vemos. Nosotros somos dialogantes, queremos conversar con todo el espectro político para poder llegar con ayudas directas a la clase media y a la clase media emergente, que tanto que lo necesita. Hay que tener ojo con el uso del lenguaje en las urgencias. El diputado hablaba de suma urgencia y no estamos hablando de la suma urgencia, estamos hablando de la discusión inmediata, que es la más importante de todas las urgencias disponibles en la actual Constitución para un presidente de la República. Se da con la discusión inmediata un plazo máximo de 6 días para que la corporación, la Cámara de Diputadas y Diputados en este caso, despache el proyecto de ley o se pronuncie con respecto a este proyecto de ley. Y por lo tanto, al tener esta discusión inmediata, la Cámara de Diputadas y Diputados ya coloca de inmediato en tabla, sobre tabla incluso, esta discusión del autopréstamo para la jornada
jornada de mañana. Se esperaba hoy, no tenía urgencia el proyecto, se le coloca urgencia y se vota mañana. En la jornada de ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue en quien se pronunció luego de haberse aprobado un paquete de ayudas económicas para la ciudadanía, el pago nuevamente del bono marzo, la creación de un bolsillo electrónico, también la implementación o el aumento de las pensiones para cierto porcentaje de la población. Bueno, le preguntamos si es que esperaba que esas ayudas económicas hicieran definitivamente decidir a los parlamentarios que no se aprobara la iniciativa del autopréstamo. Las palabras del ministro de Hacienda fueron tajantes. La economía pasa por un cierto equilibrio que es de cierta manera frágil y colocar cierta incertidumbre con este tipo de proyectos solamente afectaría a la inflación. Esta mañana, de hecho, el ministro Grau hablaba que si es que se aprueba el autopréstamo o un nuevo retiro de fondos de pensiones, no se va a llegar a la meta de bajar la inflación hasta el 5%. Escuchamos las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la jornada de ayer con respecto a este proyecto de autopréstamo que, insistimos, se va a votar en la jornada de mañana. Estamos en este momento en un momento muy sensible en relación a los mercados financieros. En este momento hay mucha atención a cualquier fuente de riesgo en los distintos países del mundo. Creemos que hoy en día probablemente es el peor momento para generar incertidumbre en esa materia. El progreso en materia social, las ayudas reales son aquellas que provienen del Estado. Ayudas con los propios recursos de las personas no son ayudas, sobre todo cuando esto genera mayor inflación. Bueno, ahí está entonces, para quien está esperando que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie con respecto a este autopréstamo. La votación será finalmente mañana, se requiere de 89 votos favorables, los que al parecer no se tienen, y el gobierno con esa seguridad coloca discusión inmediata a esta iniciativa. ¿Qué pasa con el sexto retiro? Se preguntará usted en su casa. Bueno, hay que esperar hasta el 18 de abril de este año para que se pueda incluso esperar a que algún parlamentario vuelva a colocar esa discusión, porque el 18 de abril del año pasado fue rechazada en general esa idea de legislar y por lo tanto había que esperar precisamente un año. Por ahora hablamos de este autopréstamo, todavía ni siquiera entremos al detalle porque todavía no se vota en general esta iniciativa. Lo que sí se ha discutido en detalle, con harta profundidad y durante varios años, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas, algo que va a ser progresivo en el tiempo. No es que aprobada esta iniciativa se reduzca de inmediato de la noche a la mañana a 40 horas la jornada laboral por semana, pero sí hoy se va a marcar un hito bien importante, porque luego de varios años de discusión, hablamos de 3 años, 4 meses y 10 días, 1.226 días para ser exactos, desde que el Senado recibió esta iniciativa. Hoy el Senado va a pronunciarse con respecto a este proyecto de las 40 horas para despacharlo a su tercer trámite constitucional, es decir, va a tener que volver a la Cámara de Diputadas y Diputados. Una iniciativa que ha logrado cierto acuerdo político luego de haber pasado varios gobiernos y donde obviamente el impulso de la ministra del Trabajo, Janet Jara, también el impulso que le ha dado la autora de esta iniciativa, como es la vocera de gobierno hoy, Camila Vallejo, hace que se logre este acuerdo y que el Senado esta tarde, a eso de las 5, 6 o 7 de la tarde, se pronuncie favorablemente a esta iniciativa de las 40 horas. Ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, se pronunció con respecto a esto y adelantaba que se espera acuerdo político transversal para que esto salga incluso antes del Día del Trabajador y la Trabajadora. Revisamos sus palabras. Y tenemos toda la expectativa que podamos resolver en definitiva la reducción de la jornada laboral a 40 horas antes del 1 de mayo, para que ese día los trabajadores y las trabajadoras del país, después de 5 años de tramitación, puedan tener un logro concreto en el avance de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Nos queda, por cierto, mañana la votación en la sala del Senado, donde esperamos que esto avance rápidamente y ojalá de forma unánime, como ha sido la tramitación en las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado, para volver a la Cámara de Diputados, donde ya hemos estado conversando con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición para darle una tramitación rápida a esta anhelada demanda de la ciudadanía. Hablando de tramitaciones rápidas, han pasado 2.204 días, estos son 6 años y 13 días desde que se ingresó la iniciativa de rebaja de jornada laboral a 40 horas. Han pasado 6 años, el proyecto establece una gradualidad
de 5 para llegar a las 40 horas. Por lo tanto, hay que esperar todavía. Pero lo de hoy es un hito bien importante. A más de 3 años de que el Senado recibiera en este segundo trámite constitucional, a veces las leyes tardan, Nicolás, pero llegan. Al final llegan las buenas noticias. Tiene clarita la cifra usted, ¿eh? Bueno, tuve que estudiar en las vacaciones. Llegó muy preparado, lo felicito. Sí, claro. Oye, Un ya, abrazo. varios temas entonces, pero para Sí, pues. recapitular, autopréstamo mañana, hay un cambio importante, y 40 horas ya en la tarde en el Senado. En la tarde, hoy, mañana, autopréstamo y obviamente, Nico, estaremos atentos a lo que tú conversabas hace un ratito con tu entrevistado, a lo que pasa en el Tribunal Constitucional, Sí. porque las reacciones también se van a producir acá en el Congreso Nacional, donde se han levantado estas alertas por los indultos. Harto que hacer acá en el Congreso, Sí. junto a Poirot y a todo el equipo de TVN y Canal 24 Horas. Sí, de hecho desde el TC nos comentan ahí que 13:30 podrían haber novedades, así que muy atentos a todo eso. Kevin, No muchas habrá gracias. almuerzo hoy. Muy bien. Parece que no, pues ya. Pues, nos Abrazo. vemos. Chao. Felicidades, chao.